O sea, creo que deberíamos empezar a tener derecho a la mediocridad. Si una mujer llega a un sitio, tiene que ser buenísima, buenísima. Y lo que dices tú, Yara, un hombre puede ser una persona. En la que creo que en el punto en el que estamos el liderazgo no debería tener género, ¿no? Desde que lancé Candy, que en marzo siempre tengo cosas. La IA para mí es como una expresión de cómo estamos siendo como sociedad, ¿no? Creo que estamos en un momento en el que podemos cambiar parte de esa historia. Está en manos de las marcas trabajar con mayor diversidad. Como consumidoras, también tenemos poder de consumir de aquellas marcas que nos representen y que hagan. Marketing for E-Commerce Podcast con Yara Quevedo. Hola marketer, como es costumbre en Marketing for E-Commerce, por estas fechas repetimos esta tertulia que ya se está volviendo un clásico. Una conversación que seguimos creyendo que es necesaria, aunque tenía la idea de que podría resultar repetitiva, lo cierto es que no. Aprovechando el contexto del 8M, volvemos a refrescar una realidad que se sigue viviendo los 365 días del año. Porque los datos siguen estando ahí. En España las mujeres siguen cobrando de media alrededor de un 15% menos que los hombres. En empresas del IBEX 35, solo una minoría de los puestos de máxima presidencia están ocupados por mujeres. En el ámbito tecnológico, especialmente en perfiles técnicos y de desarrollo, la presencia de mujeres sigue siendo claramente inferior a la de hombres. Y no es que falte talento, es que el sistema tiene fugas. Y sin embargo, estamos en un momento en el que las mujeres lideran equipos, fundan empresas, dirigen y marcan estrategias y están redefiniendo sectores. Para analizar si estamos ante un cambio estructural o ante una simple igualdad estética, hoy tengo el placer de contar con tres voces que viven este ecosistema desde primera línea de mando y que encima tengo la fortuna de que sean compañeras del grupo Vico. Ellas son Marta Sánchez, CEO y fundadora de Candy, Patricia Díaz, Fashion Director en Elogia y Tania Recouso, Product Director en Elogia. Hablaremos de liderazgo, poder, sesgo en la IA, carga mental, dinero, referentes y esa pregunta incómoda que hay que hacerse cada año, cada día y siempre. ¿Realmente estamos avanzando o solo estamos haciendo más visible lo que sigue sin cambiar? Querido marketer, ponte las gafas moradas porque esto empieza. Y espero que te guste tanto como a nosotras. Nos ha gustado reflexionar y sacar conclusiones y abrir muchos, pero muchos melones. Esto empieza. Vamos con ello. Pero antes... Hoy hablamos mucho sobre cambio, de cómo evolucionan los modelos y de cómo adaptarse a nuevas realidades. Y eso no solo pasa en el liderazgo o en las culturas empresariales, también pasa en el e-commerce. El B2B ya no funciona como antes. Los compradores esperan experiencias mucho más parecidas al B2C, procesos ágiles, autonomía, personalización y facilidad en cada interacción. La pregunta es, ¿están las marcas preparadas para responder a ese nuevo estándar? Pues ahí es donde entra Logicommerce, una plataforma que permite gestionar el canal B2B con precios personalizados, pedidos recurrentes, gestión de agentes comerciales, integraciones sencillas con terceros y todo en un entorno escalable, pensado para crecer sin fricciones. Si quieres saber más, puedes entrar en logicommerce.com. Te dejo enlace en las notas. Marketing for e-commerce, learn with us, come learn with us, come to learn with us. Marta Sánchez, muy buena. Buenas, encantadísima, tengo muchas ganas de hoy. Patricia Díaz, muy buena. Hola, ¿qué tal? También con muchas ganas. Y Tania Recouso, muy buena. Estás mutada, pero muy buena. Muy buenas, perdón. Vale, ya sois aquí, ya habéis venido varias veces a este podcast, ya la gente os debería conocer, porque ya sois experiencia pura. Pero bueno,
por si algún casual la gente se está conectando a esta tertulia por primera vez a este podcast y tal, y es la primera vez que os escucha, ¿qué os parece si arrancamos con una pregunta de calentamiento de quiénes sois y qué hacéis y nos contéis un poco de vuestros proyectos? Marta, empezamos contigo. Vale, pues bueno, yo soy Marta, tampoco he venido tanto, o sea, es la segunda vez que me ¿No? invitáis, te lo tengo que decir porque no penséis que estoy muy trillada por aquí, puedo venir más veces si queréis. Me apunto. Apúntalo, cuéntalo por ahí internamente. Soy la CEO de Candy. Y Candy lo que es estamos dentro del ecosistema de Vico, y lo que somos es un talent partner. Ayudamos a compañías a contratar perfiles de e-commerce, marketing digital, etcétera, ¿no? Dentro de lo que es nuestra especialidad y de lo que sabemos. Y también ayudamos a equipos, sobre todo agencias, estudios creativos, agencias de marketing y también digital native brands, a gestionar sus equipos, ¿no? Hacer como un poco de People Interim Officer, porque nos entendamos como una especie de fractional people, y también les ayudamos con toda esa parte más operativa people, digamos. Patricia, ¿y tú? Yo, esta es mi tercera vez, ¿eh? Me uno a lo de Marta. A mí si me queréis invitar más, Sí, pues abierta también. ya llevas más que Marta. Bueno, pero para no quedarme atrás. Yo dirijo el área de Logia Fashion, que funciona como una boutique dentro de la agencia para dar servicios de estrategia, consultoría y también de operación de marketing a clientes de moda, de joyería y también de calzado. Y la verdad es que esto viene un poco de nuestro histórico dentro de la vertical. Llevamos más de 10 años gestionando negocios digitales dentro del segmento y bueno, encantada de participar, la verdad. Y terminamos con Tania, cuéntanos un poco de ti. Pues yo ahora mismo soy directora de producto dentro de Logia. Retorné hace ya 4 años, cuando el producto era básicamente servicio, ¿no? Entonces intentábamos, pues eso, productizar todo lo que podíamos, los servicios que, pues de los que, por ejemplo, está hablando Patri hace un momento. Ahora, desde que ha entrado una cosa que no sé si os suena, que se llama inteligencia artificial, lo que hacemos es ya producto a tope ya directamente, e intentar, pues eso, implementarlo en todo lo que podemos en nuestros procesos. También es mi segunda vez y tengo que decir que no solo estoy muy contenta, sino que me siento muy honrada de poder estar con estas 2 personas, estas 2 mujeres que están aquí, que la verdad es que son súper top. Pero bueno, es mi segunda vez, si me queréis seguir invitando, Maravilla. Esta es vuestra casa, ya lo sabéis, podéis venir siempre que queráis. Yo por mi parte, siempre que pueda, tiraré de ustedes. Me gustan muchísimo vuestros perfiles porque creo que, o sea, voy a empezar con el contexto de esta tertulia, y es que durante el 8M nosotros aquí en Marketing for E-Commerce siempre hacemos una semana de contenidos enfocados a este tema. Normalmente nos reunimos las chicas de Marketing for E-Commerce para hablar un poco sobre pues, cuestiones que tienen que ver sobre liderazgo femenino, inspiración, referentes, conductas que se están viendo dentro de la tecnología, dentro de esa inteligencia artificial, por ejemplo, nombrada por Titania. Vuestros perfiles me gustaban muy bien para este podcast, en este caso, porque hablamos de un liderazgo femenino cuando nos referimos a Marta. Patricia está en un mundo también que normalmente se considera femenino, pero ya después vamos a profundizar sobre ello porque no lo es tanto. Y Tania pues está en un ambiente tecnológico bueno, que tiene bastante debate sobre ello, ¿no? Y por hacerlo diferente, pues por eso estáis aquí. Bienvenidas, la verdad es que no puedo estar mejor acompañada. Y nada, me gustaría ya romper, ir al grano y preguntaros, porque mientras hacía todo esto y pensaba sobre esta tertulia, decía, jolín, ¿creéis realmente que si no existiera el 8M estaríamos teniendo una conversación como la que va a suceder en este momento? No sé si quiere alguien empezar o yo ya señalo. Tania, vi que se desmutó, así que te lo doy. Yo no lo sé. Yo creo que esta conversación existe, sea o no sea 8M, en círculos íntimos entre mujeres. Es decir, yo hablo con mis amigas del trabajo, mis amigas de fuera del trabajo, tengo conversaciones sobre qué quiere decir ser mujer en
en mi caso, no, bueno, es lo que dices, sí, un poco un mundo de hombres, pero bueno, tengo amigas en el sector industrial que es todavía más acusado esto. Entonces, lo que no sé es si los medios, ¿no?, tendrían o tendríais espacio para esto. Esto no sé, no lo sé, pero que la conversación ocurre entre mujeres, ocurre en el café, en las cenas, en el: "Mira que me ha dicho este, mira que tal". No sé si queréis añadir algo, Marta, por ejemplo. Yo, bueno, 100% de acuerdo con Tania, pero yo sí que debo decir que cuando recibí tu mail, pues pensé en plan de, bueno, ves, no es 8M, ¿no? Porque yo sí noto mucho desde 20, o sea, desde, no sé si por la etiqueta de CEO, ¿no? Desde que lancé Candy, que en marzo siempre tengo cosas, ¿vale? Siempre me llaman, siempre hay alguna... en PR, la gente de PR, el equipo de PR siempre me consigue algo relacionado. Y bueno, es triste, ¿no? Porque al final es como que si no parece que ese espacio lo ocupamos menos. Entonces, bueno, ocurre, importante en todo caso, pues que siga existiendo este día, ¿no? Aunque ojalá no hiciese falta o tal, pero importante que sigamos teniendo líneas editoriales específicas que hagan que tengamos este espacio. Pero vamos, creo que esto no estaría pasando aquí y no se subiría al podcast de Marketing for E-Commerce y no seríamos 4 mujeres hablando de algo si no fuera por ello, la verdad. Es fuerte eso, ya con que hayas dicho esa frase de que solo te contactan durante el 8M me parece. Ya. Patricia, perdona que te corté. No, 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 nada, que iba a subrayar esto que comenta Marta. Honestamente, yo creo que no, o no tanto como nos gustaría, o con la profundidad que nos gustaría. O sea, yo creo que sí que hay muchas situaciones que igual no son tan explícitas, que son sutiles, y este es el genial momento para comentarlas, ¿no? Y hace falta comentarlas. O sea que vamos, que muy de acuerdo con lo que comenta Marta, la verdad. Sí, de hecho, cuando empecé a desarrollar esta tertulia, como llevamos 3 años haciéndola, estaba pensando, ¿no seré repetitiva? O sea, porque siempre al final toco los mismos palos. En las tertulias anteriores, pues decía: "Jolín, estoy diciendo creo que estoy repitiéndome cada año". Y a la vez veo el mundo real y lo que tú decías, Tania, que tengo conversaciones con mujeres y digo: "Ah, pues sí tenemos que seguir tocando estos palos porque no noto una mejoría o que haya un cambio significativo". Em, Perdón, sí. No, iba a decir sí, y además que yo creo que esos patrones cambian. O sea, quiero decirte, y está bien que también hablemos de ello. Sí. Totalmente. Jo, pues aprovechando eso que has dicho, Marta, de que solamente llega el 8M, para comunicarse contigo y tal, em, como te tengo aquí como figura de líder porque eres CEO de una empresa, siempre se habla de ese liderazgo femenino y ese poder tal de una mujer liderando una empresa. ¿Qué significa tener ese poder de decisión? ¿La etiqueta de liderazgo femenino empodera o, encasilla? A ver, es que yo te diré que todo es verdad en lo de empoderar y en casilla, lo de la etiqueta, ¿vale? Ujú. O sea, creo que es importante, o sea, como que hay varias preguntas. Por un lado, ¿qué significa tener poder de decisión real? Para mí es que realmente no tengas que pedir permiso para tomar una decisión y que no pase nada porque la tomes sin necesidad de el beneplácito, digamos, ¿vale? De terceros. Eso sería el tenerlo realmente. Si al final tú tienes que pedir un permiso para eso que en teoría está en tu poder, pues no lo tienes si hay otra persona, ¿no? No tienes el final. Mm, Y en cuanto a lo de la etiqueta de liderazgo femenino, o sea, al final debe existir porque el imaginario a la palabra liderazgo se nos va a lo masculino, entonces como que, pues, es como que ya hablar de que sea un tema en sí mismo. Y luego es verdad que hay mucho atributo más relacionado con inteligencia emocional y similar, pues que se atribuye a la manera de que tienen las mujeres, ¿no? Que han traído distinto al ecosistema a la hora de ponerse a gestionar personas o a liderar proyectos, etcétera. Entonces, no sé decirte si me empodera o me limita porque o sea, siento que,
que depende un poco del día y depende de quién me lo esté diciendo y depende la connotación, ¿no? con la que lo están diciendo. O sea, yo Claro. orgullosa de todo lo que conlleva lo femenino, que creo que es positivismo, pero creo que al final ha habido también un trabajo, ¿no? Como para que sean cosas como negativas en algún sentido y me cuesta de responderte de manera contundente. No sé, Mm. Tania, que he visto que creo que Tania estaba ahí como medio diciendo. Sí, No, sí. no, que estoy de acuerdo contigo 100%. Esta es una pregunta interesante y creo que em, a mí me genera también dudas, ¿no? La palabra femenino, no me genera ninguna duda la palabra feminista. Es decir, tener un liderazgo verdaderamente feminista que sea, pues lo que dice la RAE, ¿no? Que es la búsqueda de la igualdad entre mujeres, de derechos, ¿no? Entre mujeres y hombres. Entonces, em, o sea, estoy de acuerdo con la dicotomía que tiene Marta y creo que además deberíamos sinceramente abogar más porque las mujeres y los hombres tengamos un liderazgo feminista, que no, bueno, pues eso, sea inclusivo de todo lo que, ¿no? Lo que quiere decir esta palabra, que es mucho, creo que más grande que femenino, que a veces puede ser, es que la propia pregunta, ¿no? Que nos hace Yara es así, en plan, ¿te acota o te empodera? Uf, es que sí, me parece una pregunta, buen melón. Filosófica. A veces me levanto de filosofía en plan de, a ver, que esto, ¿cómo va? Lo que pasa es que, por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Tania, pero yo creo, y no sé si tenéis esa percepción, de que todavía la palabra feminista causa miedo Sí, sí, y causa rechazo. 100%. Pese que ha sido es que yo me recuerdo en la universidad, te hablo de 2012, esta palabra ya siempre ha existido, ¿no? Pero como que empezó a tener más fuerza sobre esos años y Mm, a día de hoy como que tu parte más racional dice, bueno, es que feminismo ya tiene que estar como superintegrado ya en todos los valores de todas las empresas, no tiene que causar ese rechazo, no tiene que causar ese miedo. Y aún así lo noto, que digo, está creyendo de que yo voy a ser superior a o algo, simplemente quiero una igualdad entre tú y yo, no quiero nada más. mm. No sé si también tenéis esa percepción. Sí, Y sí, vamos, 100%, de mi lado 100%, pero vamos, que no por eso creo que, o sea, sí, y sin embargo creo que tiene que ser el futuro del liderazgo. O sea, creo que el liderazgo tiene que ser feminista o no tiene que serlo, porque si no, claro, a las preguntas que seguramente nos vas a hacer sobre techo de cristal y suelos de pegamento, ¿no? Pues es que no vamos a poder responder nunca con una igualdad real, creo. pues la voy a tirar ya. ¿Creéis que sigue habiendo techo de cristal? O si no, Marta, si querías añadir algo, dilo, por favor. Yo voy viendo los Perdón. micrófonos. Si se desmutan es que entiendo que queréis hablar. Entonces os doy paso. Ya, pero bueno, no pasa nada si seguíamos. No, no. O sea, yo iba simplemente a hacer también un punto del melonazo ese de lo femenino, del liderazgo femenino, de la primera parte de la pregunta, que es que creo que hay un problema que hay mucho atributo como cómo liderar a una mujer, ¿no? Como el cuidado, ¿no? Que siempre está tan asociado a lo femenino y que realmente es algo súper relevante. El cuidar es lo más importante que tenemos, pero que al final tiene ese punto como de la caja rosa de la manera de mandar. No sé si me explico. Y eso es como a mí lo que a veces es como, no quiero que me limite, porque para mí son cosas importantes que no deberían estar en ese imaginario hecho de menos, pero a la vez muchas veces esa caja rosa que se asocia a lo femenino es como muy de ser una jefa más blanda, por decirlo de alguna manera, o sea, como ese atributo que creo que busca, bueno, que hay relatos por ahí que buscan un poco limitar la profesionalidad para tener puestos de liderazgo y de ejerción de poder, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Siendo que creo que me gusta esa distancia de cosas que hemos traído al mundo del liderazgo las mujeres y que creo que son positivas. Pero por eso te digo que a mí también es la dicotomía, ¿no? De no quiero alejarme porque para mí lo femenino es importante, pero a la vez pienso que ha habido como mucho trabajo de que en el imaginario pues esas cosas estén peor percibidas y que haya también pues ese miedo, ¿no? a la capacidad que vamos a tener de liderazgo. Y perdón que vuelve a la pregunta que ibas a hacer, que es No, para no, que me no. habías ido súper...
Le toca a Patricia que se desmutó. Perdón, es que justo de esto, yo también me siento muy identificada con esto, porque creo que liderazgo femenino, como dice Marta, tiene una connotación en la que creo que en el punto en el que estamos el liderazgo no debería tener géneros, ¿no? Es decir, en esa idea, ¿no?, de paridad. De hecho, yo creo que muchas veces lo de hablar de liderazgo femenino, aparte de estos roles, ¿no?, que vienen como intrínsecos, creo que derivan en una conversación, perdón, que no nos lleva a la conversación que queremos tener, que realmente quién marca las reglas del juego, dónde está el poder. Porque no sé si os pasa a vosotras, pero a veces creo que en determinados ámbitos liderar es igual a gestionar. Yo creo que en el punto en el que estamos con esta nueva ola de feminismo, de lo que hablamos es más de las mujeres creando el sistema, ¿no? O sea, es a donde tenemos que ir. Entonces, por eso esto que comentaba Marta, ¿no? De como que me muevo también en esas dos aguas, ¿sabes? Me parece más interesante, esto es mi opinión, ¿eh? Me parece más interesante hablar del poder, de dónde emana y si nosotras estamos ahí decidiendo, y escapar un poco de esa connotación de liderar que ya digo, a veces me suena a esa parte de gestión, igual, Mm, o de un área eh, concreta, ¿sabes? ¿De dónde emana ese poder? Eso es. Ese es el gran tema, Yara, ese es el gran tema. Que cada uno saque su conclusión, pero hay una cosa también interesante que estábamos hablando también de todo esto, que es que, por ejemplo, en el término de cómo gestionamos y todo eso, siempre tenemos nosotras como ese cuidado y esa mentalidad de quiero hacerlo todo bien, quiero hacerlo todo, que no me malinterpreten, que quiero como que tenemos más esa presión, autopresión. Por ejemplo, las mujeres son las que más emojis ponen en los emails para que no se sienta atacada la persona. Es decir, nosotros cuando redactamos un mail estamos a ver, lo quiero poner de una forma que no lo esté leyendo como una forma agresiva, de igual, en cambio los hombres no tienen esa percepción. No me acuerdo el porcentaje, pero era bastante alto que lo hacían más las mujeres que los hombres. Y a eso se puede, en todo el ámbito nuestro, es que se puede extrapolar a cualquier cosa, en el ámbito comercial, en el trato al cliente, en el trato de, como líder de una empresa para gestionar a tus trabajadores y trabajadoras. Todo se mide con lupa, algo que a lo mejor con un hombre no tanto. Y eso es que me parece ya loco, en plan de que siga pasando. Tania. Sí, iba a decir, yo tengo un GPT para suavizar mis mensajes a proveedores. Es decir, a esta Wow. persona dile que no, tranquila, o sea, ¿no? Para que el no sea lo más nice posible. Sí, y sobre todo me parece interesante en la zona gris, porque cuando una persona es, pues, abiertamente maleducada o directamente no, en los extremos se ve claramente, ¿no? Pero nosotras tengo la sensación de que no podemos tener tantas sombras de gris, ¿sabes? Tenemos que ser como, efectivamente, eso, educadas, estar, conciliadoras, y tal. Entonces, sí, sí, el 100% de acuerdo, Yara. Y más precisas con el lenguaje, más solventes en los argumentos. Mm. O sea, esa sensación, ¿no? De en determinadas salas, con determinados perfiles, estas dinámicas donde tienes que argumentar, pues esto, de forma mucho más solvente, para que a veces el argumento esté al mismo nivel que el resto de la sala, ¿no? ¿Alguna vez habéis tenido esa sensación de que tenéis que demostrar que vuestro criterio es válido en comparación a otros compañeros hombres que tengáis? En ese caso, por ejemplo, en el caso de Patricia y Tania, que tenéis más, estáis en entornos más técnicos, más de negociaciones, ¿notáis que eso, que necesitáis como demostrar más que ustedes tenéis un buen criterio porque sois profesionales? No sé, Patri, por ejemplo. Yo aquí tengo que decir que en el ámbito Grupo Vico, en mi día a día, esto no me pasa y además, jolín, vamos, yo vivo en un contexto muy horizontal, donde creo que cualquier voz se escucha de la misma manera. Mm. Pero como decía antes, en determinadas salas con determinados perfiles, son cuestiones apenas sutiles, que incluso tú en tu cabeza minimizas, en tu cabeza o incluso después cuando te atreves a comentarlo con una compañera normalmente. Pero existen y están ahí. Incluso añadiría otra cuestión y es
a veces es de género y es por generación. Mujer y joven en una sala, eh, repito, tienes como que reargumentar y tu forma de explicar o tu forma de poner encima de la mesa tu punto de vista, pues eso, mucho más precisa y de manera mucho más, bueno, trabajándotelo más. Hmm. Y esto es algo que sí, se vive, como digo, en determinados ambientes. Se sigue viviendo en determinados ambientes. Mm. En mi caso, como dices, Yara, mi ambiente es bastante técnico y tecnológico, y yo no tengo un background técnico y tecnológico. Yo tengo criterio, ideas e imaginación, y bueno, algo de conocimiento, pero no, bueno, me fío mucho o me apalanco mucho en lo que otras personas saben, que en mi caso, en el grupo Vico, esas otras personas suelen ser hombres. Entonces, yo estoy un poco en línea con lo que dice Patricia. En el grupo Vico creo que me considero bastante privilegiada en ese sentido, porque, teniendo yo, bastante menos conocimiento, digamos, aunque, sí la parte más, ¿no?, de criterio y de ideación, nunca, o sea, no me he sentido nunca como que tuviera que demostrar nada en especial. Con proveedores o incluso hablando eso con compañeras o amigas que no están en este mismo sector, sé perfectamente que la historia no es la misma. Es decir, que las mujeres que trabajan en, por ejemplo, en la industria, yo estamos en Vigo, yo estoy en Vigo ahora mismo, hay una industria de la automoción muy fuerte, por ejemplo, ahí estoy convencida, porque lo sé de primera mano, que las mujeres tienen que demostrar el triple ¿no?, para llegar a las mismas posiciones. En mi caso, es cierto que en mi día a día, como trabajo más con compañeros dentro de la empresa, creo que también va mucho en la personalidad de la empresa o del grupo en el que estés, ¿no? Oye, pues, yo tengo bastante confianza de que, oye, cualquier comentario fuera de lugar se señala, ¿no? O que por lo menos yo me siento, ahí sí que me sentiría empoderada para señalarlo. Pero, por ejemplo, con proveedores, pues muchas veces yo me tengo que llevar a mi counterpart, ¿no? A mi compañero, chico, para, bueno, discutir, temas técnicos, cuando muchas veces la conversación no va de la API o lo que sea, ¿no? Va sobre qué queremos hacer eso, y un poco de lo que decían Patri y Marta anteriormente, ¿no? En plan, eh, un paso por encima, ¿no? No la gestión, sino qué queremos hacer con esto. Esto yo debería ser capaz y soy capaz de verbalizarlo, y hay veces que sí que efectivamente es mejor llevar a un técnico que valide que la idea que tiene la chica tiene sentido, ¿no? Entonces, claro, ahí para mí hay dicotomía, ¿no? Como que dentro, empresa a empresa, yo creo que podemos cambiarlo, ¿no? Yo creo que en nuestro caso, en mi caso, ya te digo, dentro del grupo, no he tenido problemas, pero bueno, fuera, sí que lo veo más. Sí, o sea, es interesante la parte que dices que, por ejemplo, nosotros tenemos una suerte de que sí que estamos en un grupo que trabaja mucho esa diversidad, esa inclusión, y tiene que siempre te vas a sentir cómoda a la hora de opinar y vas a tener esa comodidad de señalar lo que tú veas que no está bien. Pero como decías también, ahí hay muchísimas empresas que a lo mejor siguen cumpliendo con muchos sesgos de género, como por ejemplo la automoción, por Dios, no salía. E incluso es que me atrevería a señalar que la IA a día de hoy se le puede dar un sesgo masculino más que femenino. Em, y bueno, que es interesante sacar estas cosas ahora aquí, porque seguramente a lo mejor alguien que nos esté escuchando pues sienta que en su empresa diga: "Jolín, pues yo ojalá pudiera señalar yo de esa manera". Mm. Lo de la IA, Yara, 100%. O sea, la IA, Mm, no está libre de sesgos, bueno, por varios motivos. Uno es el propio sesgo del que desarrolla, ¿no? Pues si el que Mm, desarrolla es un hombre, va a tener esos sesgos. Y luego porque la IA se está entrenando con datos ya sesgados, y que históricamente han estado ya sesgados, ¿no? Desde siempre. E incluso en modelos, los modelos cuando, bueno, salieron, pues, el año pasado, ¿no? Que empezaron a salir modelos con LLMs, pues, más avanzados, tipo el GPT-4, el Sonnet 3, ¿no? El Claude 3 este, fueron incluso diseñados, ¿no?, para explícitamente frenar sesgos. Pues, aún así, pues, los modelos asociaban, por ejemplo, no solo sesgos de género, porque, por ejemplo, también, pues, asociaban términos negativos con personas, negras o racializadas, o
vinculaban a las mujeres mayor frecuencia con las humanidades y a los hombres con más pues, campos tipo STEM. O lo que comentaba Marta, ¿no? Pues los roles de liderazgo estaban siempre vistos como roles masculinos, incluso cuando son LLMs o IAs que en teoría, ¿no? Ya estábamos siendo conscientes de que había un sesgo, pues aún así sigue habiendo sesgo. El punto positivo, ¿no? Es que cada vez tenderá o debería tender a tener menos, ¿no? A ir em, minimizando, digamos, esos sesgos, pero em, sigue siendo, o sea, es difícil eliminarlo completamente, o sea, porque es que, claro, es un reflejo de lo que llevamos años de historia, de humanidad, sí, de la historia el hombre y la mujer realmente, y que al final es que yo lo iba a verbalizar ahora, la historia del hombre, porque es que es hasta hace bien poco Siempre lo que sale ahí. estaban contando. Sí, Sí, sí. sí. Es que es Eh, imposible que la IA no reproduzca esos imposible, bueno, es muy difícil, que la IA no reproduzca esos sesgos. Es que hasta incluso las personas divulgadoras de IA, normalmente ves a un hombre hablando sobre nuevas cosas de IA y todo eso, antes que a una mujer especialista en IA. Lo raro es encontrarlas, que hay muchísimas mujeres que están especializadas en inteligencia artificial y son unas cracks, pero siempre que voy a eventos digo: "Ah, un hombre otra vez". En plan, no está una mujer representando esto. Quería dejar para más adelante la IA, porque también quería darle oportunidad a Marta para que nos diera a la pregunta anterior sobre si ha tenido que demostrar ese criterio frente a otros compañeros o desde su visión como SEO, si siente que tiene esa libertad de decisión que no necesita estar respaldada por absolutamente nadie. Vale, a ver, realmente esto igual se va a parecer porque estamos en el mismo grupo. O sea, yo realmente sí que como CEO de Candy tengo la sensación de tener el poder de decisión respecto a qué es lo que quiero hacer, hacia dónde tenemos que ir, qué es un no, qué es un sí en Candy. Pero sí que es cierto, y esto fue un aprendizaje que creo que nosotras pasamos y que quizás un hombre por la educación, por lo que se espera de él no pasa, que yo me acuerdo que cuando Candy empieza, pues al final esto va de, bueno, ¿qué va a ser Candy? Vamos a pensar en un go-to-market, qué es lo que quiero hacer y demás, ¿no? Entonces, yo nunca, o sea, sí que hasta antes de Candy, pues había estado liderando equipos en Elogia, de hecho, y había tenido cierto poder de decisión y me sentía libre en mi espacio, pero cuando empezó me encontré con la figura del advisor, ¿no? O sea, yo he estado mirando, esto es lo que creo que debemos hacer, y te enfrentas a gente que te da, bueno, hombres que tú pues planteas que están pues por encima de ti, ¿no? A nivel jerárquico, que te dan sus opiniones, sus inputs y te discuten cosas y te dicen ¿y por qué no vas por aquí o por qué no tiras por allí, ¿no? Al final el advisor te tiene que servir como input, pero no tienes que por qué obedecer. Pero yo me acuerdo que después de mi primera sesión así, o sea, me bloqueé brutal, porque yo me tomé todo aquello como cosas que debía hacer, porque mi tendencia natural, cultural, a lo que me han enseñado es a obedecer, ¿sabes? Entonces yo decía, es que no sé ni qué hacer y yo esto no lo veo, pero no lo veo, pero lo he discutido, pero ellos no lo ven lo mío. Entonces sí que tuve que hacer un ejercicio de decir, vale, pues no lo veis, pero va a ser esto, porque yo soy la que está o sea, todo el puñetero día mirando sobre este tema, soy la más informada, soy la que más sabe de la sala de este tema hoy y va a ser lo que yo diga, ¿no? Entonces, luego tampoco era lo que yo decía, ni lo que decían ellos, y la cosa ha ido cambiando, pero sí que por lo menos fue como un poco de, bueno, pero es que yo me lo tengo que creer, ¿no? Porque al final, ¿para qué puñetas he fundado algo para hacer lo mío si a la mínima que alguien viene y me dice que no, tal, ¿no? Entonces, yo sí siento que tengo ese poder y creo que también esto es algo que no quiero para nada culpar a las mujeres, para nada, todo lo contrario, pero que sí que es ese ejercicio, ¿no? De que aquí hay dos cosas. El, el ecosistema, la cultura, el patriarcado, ¿no? Que nos sitúa en un lugar y que nosotras somos parte de ello y nos han educado en ello, por lo cual tenemos una tendencia natural, ¿no? Que a veces nos dan el poder o tenemos esa cosa, ¿no? Y seguimos como con esos miedos, esa necesidad de gustar, los emojis,
aprobar, ¿no? ese mail suavizado, ese GPT de Tania, como todas esas cosas que creo que también tenemos que pues, pasar por la incomodidad que sienta de lujo cuando dices, vamos a hacer lo que yo diga, ¿sabes? Mola bastante porque es lo que yo creo. Y ejercerlo, ¿no? Entonces, yo sí siento que lo tengo, pero debo decir que, aunque nadie me había dicho que no lo tuviese, nadie me había dicho, nos tienes que hacer caso. O sea, un día Rubén Ferreiro, pues fue como en plan, no, a ver, yo te digo, pero tú no tienes que hacer lo que digo, ¿sabes? Y esto fue como para mí un punto de decir, ah, no. O sea, pero creo que es algo que realmente, si yo hubiese, o sea, si hubiese sido criada como hombre, pues ni siquiera pues no hubiera tenido ese bloqueo mental. Pero bueno, ahora mismo sí siento que es así y siento que las personas que están en esta posición, pues las mujeres que están en esta posición sí que ejercen el poder, ¿no? Porque al final forma parte del propio rol, porque si no, no tiras para adelante. Pero bueno, fue un camino, al final fue un camino. Porque el camino de la desobediencia, de la contraria, de molestar, de que no, bueno, pues Hmm. tienes más ojos puestos, ¿no? Mm. Sí, o sea, me parece muy interesante ese proceso de deconstrucción, ese síndrome de la impostora que siempre hablamos. Que a mí me ha pasado que yo bajo mi criterio creo que tengo razón y he respondido un mail encima, intento que no sea con emojis porque digo, jolín, porque tengo que encima ser tal, creo que tengo razón, tal, y incluso hay veces que he tenido que hacer captura y decirle a una amiga, tía, valídame, lo he hecho bien, ¿verdad? Y, Claro, no, no. aunque por dentro sé que lo he hecho bien, pero después te viene la duda, en plan de, ¿y si a lo mejor lo malinterpreté, no sé qué, tal? Claro, Y lo pienso después y digo, seguramente ningún hombre esté haciendo este proceso de, de claro, no, debate no. interno sobre qué es lo correcto. Claro, no, y no dejes de poner el o sea, en vuelta de que son detalles, de los emojis y tal, que, o sea, no perdamos esa asertividad y ese decir, o sea, ese saber poner los límites bien puestos y no perdamos lo positivo que tenemos, ¿sabes? Pero que eso no pise que al final pongamos el límite y tomemos la decisión, ¿sabes? Porque creo que eso es lo bueno, ¿no? Que traemos cosas buenas al punto y es como encontrar ese equilibrio de decir, no, no, o sea, yo con mucha educación y con mucho tal, pero en todo caso me da igual lo que pienses de mí. O sea, no voy a sentir, no tengo miedo de lo que pienses, me da igual si no te gusto, el agradar, o sea, todo esto como que no te importe, ¿no? O sea, al final es eso, pero bueno, es que es un camino al final, yo creo, 100%. Hmm. Igual estamos haciendo el camino para que después vengan las jóvenes y digan, no tengan este problema. En plan de, ya Ojalá. vean directas, ojalá, ¿eh? Yo a veces lo pienso y digo, si yo tengo que hacer este camino para que después venga otra mujer y diga, y no tenga todo el problema que yo estoy teniendo, encantadísima, porque no se lo deseo a nadie ese proceso de construcción. Em, Hablando de todo esto, ¿creen, no sé, creen que hay más mujeres con poder o es que simplemente se les está dando más visibilidad? Eso es a veces también una comida de cabeza que tengo general, en plan de, ¿hay más mujeres con poder o simplemente es que ahora las estamos viendo? En el IBEX 35 hay 3 presidentas, ¿eh? Es que hay pocas. Yo no sé si hay más o menos, pero hay pocas. Y el porcentaje de CEOs, no sé, Marta, igual tenéis el club de las Mal. CEOs, pero mal, ¿eh? Eh, O sea, sí, sí. O sea, comparado con cuando al final hay más mujeres, o sea, si nos vamos un poco lejos, somos más claro. trabajando, nos hemos incorporado, hay más, ¿sabes? Pero y creo que también lo que dices de visibilidad, pues también hay mucho trabajo por dar visibilidad a las que están, ¿no? Y también Mm, pues es importante que existan pues espacios como este para dar visibilidad a lo que falta por hacer, porque sí, hay, pero yo, por ejemplo, que en el mundo del sector donde opero, ostras, al final las que hay, claro, están en todas partes, porque entre que, que son pocas, ¿no? Y que encima las mujeres tienen una tendencia a no buscar tanto la visibilidad, el foco, porque son más cuestionadas, porque más síndrome de la impostora. O sea,
estás menos dada. O sea, yo al final, a mí no me gustaba mucho el rollo este de que me graben, no sé qué, luego a ver si qué digo, tal. Y al final es como, no, tío, es que hay que estar, ¿sabes lo que te digo? Y luego nosotros no queremos ir y también necesitamos, ¿no? Ese, ese espacio, ¿sabes? Porque cuesta luego que esas quieran estar en el foco, que es algo que pasa, ¿sabes? Que dices, me gustaría esta que viniese, bueno, los eventos que nos desmontamos a hablar y tal. Y es buenísima, ¿no? Pero no, tienes ese punto de que, pero yo qué voy a contar, ¿no? Estaba Tania diciendo, yo que no vengo, que no sé de cosas. Tania sabe de todo muchísimo, no o sea, de mucho, mucho. O sea, es así. Y de técnico también, ¿sabes? Pero como también está como eso, entonces yo creo que claro, hay, pero falta y hay visibilidad sobre las pocas que hay, pero hay que poner visibilidad sobre lo que no hay, que es un montón también, Mm. ¿sabes? Patricia. Sí, o sea, cada vez hay más, pero, o sea, el debate está en la paridad, ¿no? En acercarnos, en que haya un número, no sé, similar, ¿no? Sí, o sea, y creo que también está el tema de que muchos puestos, ya en determinados segmentos, en muchos puestos de managing donde sí están las mujeres y donde ya podemos hablar de paridad, pero como decía antes Tania, ¿no? Después te vas a las que sustentan el poder, las que más mandan los consejos y ahí el número te deja un poco de piedra. Entonces, bueno, creo que como estamos diciendo, hay que visibilizarlo, hay que hablar de ello. Si hablamos de ello, lo hacemos más realidad, más real, ¿no? O sea que sí. ¿No es increíble que encima que las pocas mujeres que hay con poder tengan además la tarea de tener que demostrar que están? Es decir, es como, no solamente estoy teniendo poder y estoy gestionando una empresa, estoy en un equipo grande, lo que sea. Tienen que encima decir, es que encima tengo que ponerme delante de la cámara porque quiero que más mujeres tengan esa certeza de que lo pueden hacer, de que lo pueden conseguir e inspirarlas de alguna manera. Encima tenemos que asumir una tarea más, que es encima ser referente. Me parece como que siempre estamos asumiendo muchísimas cargas, que al final repercute de alguna manera en la salud mental, que es muy importante, y siempre tenemos que estar asumiendo eso, mientras que los hombres existen, ya está. Existen, Sí, hacen lo sí. que tienen que hacer y no tienen que demostrar nada. Somos nosotras las que tenemos que estar demostrando que puedo ser madre y trabajar, puedo ser madre y liderar, puedo tener poder y no querer serlo. Tengo que gestionar todos mis procesos que, jolín, biológicos, que son un ciclo hormonal muy chungo que tengo que estar gestionando mensualmente y encima no me pueden invalidar con eso porque lo estoy trabajando y aún así tengo que demostrar que estoy. Me parece que toda la carga que asumimos no se valora, en ningún ámbito, en plan de: "Jolín, es que encima que estoy haciendo todo esto, no estoy valorando que encima tengo que, ponerme delante de una cámara, esforzarme por, aplacar a mi síndrome de la impostora para poder traer a más mujeres para que tengan esa certeza, esa que crean que lo pueden hacer". Sí, ese referente. Además, yo creo que aquí hay algo que lo decía Marta, o sea, creo que deberíamos empezar a tener derecho a la mediocridad, porque Gracias. ¿no? Si una mujer llega a un sitio, tiene que ser buenísima, buenísima. Y lo que dices tú, Yara, un hombre puede ser una persona, ¿no? Un hombre, simplemente, e incluso mediocre, ¿sabes? Y a mí me da la sensación a veces que las mujeres no lo tenemos, ese derecho al fallo, ¿no? Digamos, o al simplemente, oye, pues por ser, pues eso, al no ser brillantísima para que me tengan que llamar de todos lados y tal, ¿no? O sea, o eres, lo más o no. Entonces, ahí es lo que está diciendo Patria ahora, o sea, no estamos llegando a una paridad real, ¿no? A una igualdad real. Estamos llegando a, tienen que ser mujeres súper top y o sea, como le decían, el síndrome de la pitufina, ¿no? O sea, pitufos hay de todos los tipos, y pitufina hay una, y tiene que ser la más lista, la más guapa y la que más tal. Es como, jolín, yo a veces quiero también, pues eso, ser un señor mediocre a veces, ¿no? O sea, y ya está. Me O encanta. sea, el delivery justo, ¿no? Pues al 6 voy al 6 no, pero nosotras, por lo que sea, tenemos que ir al 9 o al 10, ¿sabes? Como sí, eso sí que me parece injusto, ¿no? Pesado, sí. Mm, sí, sí.
O sea, yo personalmente lo pienso y digo, qué perezón. En plan, encima tengo que hacer todo esto. Marta. Yo voy a que añadir una cosa a lo que comentaba Tania, que estoy súper de acuerdo con este tema, y es que al final nosotros gestionamos procesos de selección, por lo cual entrevistamos y conocemos a muchas mujeres y muchos hombres, muchos buenísimos, la verdad es que sea dicha, pero es fuerte porque cuando son puestos de dirección no hay ni una mala. O sea, es que puede no ser para esa empresa, puede culturalmente no ser afín, puede, pero no hay ni una mala. Y en la línea de hacerlo todo y el miedo a tal, no sé qué, a cagarla, me he encontrado a muchas tías súper, más allá, iba a decir válidas, pero mucho más allá de válidas, buenísimas, que las han despedido, que no acabas de entender muy bien, por eso el derecho a equivocarse una vez. O sea, es que al final ese punto de hacerlo todo es porque no hay derecho a réplica. Como que esa la historia nos ha enseñado que no hay derecho a réplica, que como la cagues, next, ¿sabes? Sin embargo, ¿sabes? Eso no es algo que pase del otro lado, por lo cual, pues no pasa nada. Y entonces es que es increíble, o sea, no os puedo decir un caso, ¿sabes? Eso, que me parezca, pues que van más con menos conmigo, que me mole más bueno, que sean más para esa empresa, lo que sea, no siempre son la persona ideal, pero son buenos, ¿sabes? O sea, es súper fuerte. Pero al final, si has llegado ahí, ya sabes, has demostrado. O sea, si has tenido esa posición, ya está, ¿no? Es como, ya has tenido que demostrar seguro bastante. Mm. Em, pues vuelvo a la pregunta de antes de ¿existe el techo de cristal, sí o no? Siempre sale esta pregunta, pero es como, ¿existe? No sé si quieres empezar tú, Patri. Sí existe, aunque yo creo que también, o sea, creo que existe, pero a día de hoy, porque creo que el concepto es un poco clásico, ¿no? Hace referencia, o yo al menos mi interpretación, allá cuando en el instituto ya hablábamos de esto, me acuerdo en clase de economía y aparece este término. Y creo que señaliza que las mujeres no accedían a ciertos puestos, ¿no? Yo creo que ahora el punto es que acceden, pero igual tienen que, como estaba comentando ahora Marta, ¿no? Ni un pie en falso, o tienen que validar sus decisiones con otro elemento de poder que habitualmente suele ser masculino. Entonces, sí existe, por desgracia, pero creo que sí que igual tenemos que hablar de paredes invisibles, que también las hay. Dani, perdón. Perdón, no. Em, eh, 100% Paredes Invisibles me parece Sí. una imagen muy chula. Yo creo que, o sea, no es una creencia, esto está acreditado, la brecha salarial es real, es decir, esto hay datos estadísticos, creo que el último dato está en el 15% o algo así de diferencia entre salarios de hombres y mujeres, y creo que también hay un punto eh, importante sobre el techo de cristal que tiene que ver con los cuidados, ya sea a las personas mayores o en caso de maternidades o paternidades, es decir, que una mujer y un hombre, ¿no? Pues vayan evolucionando en su carrera de una manera, nunca al 50, pero bueno, vamos a ponernos en un 60-40 o 65-45 y que de repente, ¿no? Llegue un evento en tu vida que ya sea, tengo que cuidar de mi madre, pues voy a tener que cuidar yo, o tengo un hijo y la realidad es que muchas veces lo vas a tener que cuidar, lo va a tener que, ¿no? El peso, ¿no? De esos cuidados va a recaer en las mujeres, y entonces ahí ya no es que haya solo un techo de cristal, ¿no? Hay el concepto también del suelo pegajoso, ¿sabes? Que es que de ahí es, en años, ¿no? Puede ser difícil de romper. Entonces, sí que existe, respondiendo a tu pregunta, sí, 100%. No sé si quieres añadir algo, Marta. Bueno, yo iba a decir lo mismo, que yo también Mm. considero que existe.
creo que hay una percepción ahora por esa parte que sí que tiene visibilidad, ¿no? De esas que creo que nos hace poder ver que no esté ahí, pero yo creo que al final lo del techo de cristal, el suelo pegajoso, todo, Los muros. volviendo al concepto de feminismo, es que es ponerse las gafas y como te pongas las gafas y empieces a mirar, el techo lo ves por todas partes. El techo, las paredes, el suelo, todo, ¿no? Al final yo creo que esto no va de que haya menos, es que como lo miras, lo ves. Me hace gracia lo de las gafas porque yo siempre lo utilizo como término, porque hay momentos que no puedo ser feminista 24/7, hay que descansar. Y digo, me voy a quitar las gafas porque si no me va a dar un algo. Una cosa interesante es que dentro de la evolución de la sociedad es que las mujeres pues hemos accedido al trabajo y hemos trabajado y hemos demostrado que podemos cuidar y trabajar, pero los hombres nunca han tenido que demostrar nada, se han mantenido. O sea, nosotras es como antes los cuidábamos, ahora trabajamos y cuidamos. Ahora que sabemos todo, pues estamos diciendo, es que yo no solo quiero cuidar, yo quiero que el cuidado sea conjunto o si yo trabajo y tú no, pues lo hagas tú, no tenga que caer sobre mí por el sexo. Em, y eso es algo interesante porque cuando hablamos de igualdad, a veces también tenemos que tener ese tacto para explicar a algunos hombres qué es el feminismo y a algunas mujeres. em, y tenemos que ir con ese tacto para que no sea algo agresivo, para que se entienda y tal, pero es que al final, si no hay una pérdida de privilegios por la parte de los hombres, nunca va a existir esa igualdad, nunca va a poder haber una equidad para que yo pueda seguir trabajando, pueda seguir ascendiendo y tú puedas también hacer lo que quieras, pero si que no lo compartes conmigo, no va a pasar. Entonces tú vas a tener que perder algo para que yo pueda seguir. Si no, no va a funcionar en ningún momento. Y eso a veces también suena como que suena agresivo, pero es como, es que tiene que ser así. O sea, no quería poner ejemplos antiguos de tal, pero si cada vez que quieres avanzar vas a tener que perder algo, porque si no, no va a haber ese equilibrio entre ambas partes. No sé si queréis añadir algo a esto o sigo en un monólogo. Vale, sí, Marta. No, o sea, iba a decir, en línea lo que dices, que 100%, o sea, al final va de esto. No, no es todo un tema, ¿no? De lo micro, ¿no? De hombres y mujeres, también es a nivel social, ¿vale? Porque el Mm. tema de los, pues así estamos, o sea, si el mundo se sostiene, ¿no? Porque las mujeres cuidamos gratis, pues esto conlleva, ¿no? Un sobreesfuerzo muy heavy a la hora de poder estar ocupando estos espacios. Pero en lo que hablas del tema de cuidados y de los hombres, 100%. Y esto también es una revolución que con cambios que sí están sucediendo, cuidado, en pequeños entornos. O sea, no quiero generalizar como que creo que nuestra realidad no es la realidad inmensa, ¿no? de la población, ni a nivel de mirada, ni a nivel de la manera en la que nosotros lo podemos vivir todo. Pero, por ejemplo, claro, o sea, yo que sí, yo tengo un hijo bastante pequeño y mi pareja, o sea, coparentamos, aunque luego está el tema de la carga mental y demás. Y sí que es verdad que hay al final, de mí, seguro que todo el mundo en el imaginario es Marta ya no va a estar tan puesta, porque claro, ahora las prioridades cambian y demás, pero pueden esperar que eso vaya a pasar conmigo, ¿no? Pero ¿qué está empezando a pasar con esos padres que de repente empiezan a ejercer ese derecho, ¿no? Y ese punto de decirnos que me voy antes porque lo quiero llevar al pediatra, cuando no se espera de ellos que quieran ejercer esto? Entonces, ellos están viviendo esa incomodidad por querer estar presentes y también luego es como cómo lo aceptamos entre todos y que lo normalicemos y lo veamos guay, porque de ellos no se espera. No sé si me explico, pero es que también está pasando por este lado. Ujú. Sí, 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 es totalmente. ponerse las gafas de feminismo, porque eso también lo es. O sea, es que por eso decía que el feminismo, tiene que ver con las mujeres y tiene que ver con los hombres también. O sea, también interpela a sus roles o a lo que se espera o no se espera de ellos. Incluso entre ellos, que a veces en Justo. plan, que también Claro. estamos luchando para que ustedes podáis hacer esas cosas y podáis avanzar también, no solamente nosotras. Es una igualdad entre los 2, literal y real. Todo. Pero claro, nosotras luchamos con nuestra generación, fijo, luchamos con la culpa y con el que se supone que es lo nuestro, ¿no? Ellos cogen, pero nosotros tenemos que luchar con el no estar tan presentes en ciertas cosas que
bueno, pues a priori el mundo nos exige o se espera de nosotras que lo hagamos. Complicadillo es. Un buen melón. Aquí solo están saliendo melones y yo pensaba que iba a ser más corta las respuestas y todo eso, y es un pedazo de guión enorme. O sea, ya vamos por la primera página y ni eso. Patricia, tú que estás en la parte de moda, pese a que hay muchísimas mujeres trabajando en el fashion, ¿quién toma decisiones estratégicas? Porque esto también es otro melón. Justo te iba a decir, de melón en melón, vamos. A ver, los datos, ¿no? Y los patrones dicen que cada vez hay más mujeres tomando decisiones en ámbitos dentro de la industria de la moda, ¿eh? Comunicación y marketing creo que siempre han estado ahí, pero también producto o también la dirección creativa, ¿no? Que es una de las cosas también que yo creo que donde las mujeres cada vez tienen más visibilidad. Pero evidentemente la brecha sigue existiendo y donde creo que la brecha es más evidente es en esa parte de poder estructural, ¿no? Lo que decíamos antes. Eh, sí que hay mujeres desarrollando marcas o en estas áreas que he nombrado antes, pero quizás no decidiendo o no tantas o no tanta paridad decidiendo en torno a modelos de negocio, sobre el capital, dónde invertir, dónde expandirte. Entonces yo creo que sí que estamos presentes dentro de la industria en lo que es el desarrollo y el diseño, pero no creando el sistema o cambiando el sistema. Y yo creo, bueno, que eso también es algo que quería comentar, porque es importante también para entender de lo que estamos hablando dentro de la industria, y es que analizando esta parte de, oye, ¿hay paridad o no? ¿O cuál es el rol de la mujer? Hay otra cuestión importante dentro de la industria, y es que los roles de poder, en muchos casos, son hereditarios. Sigue habiendo mucha empresa mediana o pequeña y grande que son empresas familiares. Y, como digo, esto es algo muy propio de lo que es la industria de la moda. Y ahí, históricamente, creo que a nadie sorprende si digo que quienes heredan el poder son los hombres, ¿no? Entonces, es un contexto complicado y ya digo, esta otra capa que os contaba, ¿no? De la secuencia de poder, también hay que tenerla presente, porque ya no hablamos de meritocracia, hablamos de que dentro de la familia haya alguien, que habitualmente suele ser un hombre, que es quien coge el poder, ¿no? Así que bueno, creo que todavía hay muchas cosas por hacer, muchas, muchas cosas por hacer. Y después, si la hereda una mujer, se le cuestiona. Estaba pensando en el caso de Amarcio Ortega, en plan de, guau, Totalmente. cuando lo heredó Marta fue una locura. Primer año, resultados en positivo, con un cambio importante también en proceso de posicionamiento, elevando la marca, y todavía se hablaba, ¿no? Mm, De qué ha venido a hacer, ¿no? Y con un directivo de renombre haciéndole de advisor hasta casi hace poco, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Y debate está muy, muy público, además, debate muy, sí, muy público. sí, 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 o sea, fue tendencia en redes sociales, todo el mundo estaba hablando de ella, la estaba señalando y era como, oh, guau, o sea, y todos los hombres que están heredando empresas no lo señalamos, solamente a una mujer que acaba de heredar una empresa. Increíble. También creo que, pues me voy a tirar un triple, pero creo que también pasó con Santander cuando lo pasó a liderar, no me acuerdo ahora el nombre. Patricia Botín, Eh, ¿no? ujú, que también se cuestionó el por qué lideraba ella. Yo, pero ¿cuántos hombres están liderando empresas de cualquier ámbito y no se les está señalando de la misma manera que, que a una mujer que empieza a liderar? Y encima con lupa, en plan de, a ver dónde la va a meter la pata. Bueno, Dos es que buenos, sí, perdón, yo creo que estos dos ejemplos, tanto Ana Patricia Botín como Marta Ortega, de lo que decíamos antes, como que tienes que demostrar el doble ujú, para que, bueno, los focos tengan sentido, ¿no? Totalmente. Para que te absolutamente. reconozcan lo que estás haciendo, sí. Una cosa también, salto a la IA, que estábamos hablando algo de los sesgos y tal, también hemos notado desde Marketing for E-commerce, hacemos bastante artículos sobre esto, que es, por ejemplo, los deepfakes y, bueno, la sexualización de la mujer dentro de la IA, que también es un problemón, porque es que al final siempre como que la mujer de una manera u otra siempre termina en el ojo, en el huracán de cualquier tecnología nueva que aparece. Y en este caso, pues ocurre con el deepfake, que por ejemplo, IAs como Grok, que pueden
coger tu foto y sexualizarla sin ningún tipo de impunidad, están libres para cualquier uso. No sé qué opináis sobre esto. ¿Creéis que va a haber una forma en poder controlar la IA, que siempre va a haber esa victimización de la mujer? No me gusta utilizar la palabra víctima, pero al final es lo que es. Eh, no sé si tenéis alguna opinión sobre ello, Tania. A ver, no nos gusta usar la palabra, pero si el 99% de los deepfakes van dirigidos a mujeres, o sea, son de mujeres, es que no hay, bueno, pues mucho hay que rascar. Yo creo que esto tiene también que ver con un cambio muy profundo. O sea, la IA para mí es como una expresión de cómo estamos siendo como sociedad, ¿no? Y todo lo que tiene que ver eso con, pues eso, consumo de, por ejemplo, pornografía, ¿no? Que muchas veces hay, o temas pues eso, de sexualización de mujeres. Claro, la IA lo que hace es facilitar eso. Entonces hay un cambio ahí profundo que hacer. No quiero volver a sacar las gafas, pero a mí me cuesta quitarme las gafas del feminismo. O sea, tenemos que empujarlo mucho porque tiene mucho que ver en cómo vemos realmente a las mujeres. Entonces, yo creo que mientras se siga viendo a las mujeres como un objeto de deseo, digamos, es muy difícil que la IA no replique eso, ¿no? Entonces, me parece, bueno, otro melón y que sí, a mí me parece preocupante. Y además es que, por ejemplo, en X concretamente, ¿no? O en Twitter concretamente, perdón, claro, lo que han reducido a nivel de, bueno, pues gestión de contenidos, ¿no? O de curación o de revisión de contenidos, la plantilla, claro, hace muy difícil llegar a todas las, pues eso, deepfakes o todo lo que se está generando ahí. Es sinceramente el salvaje oeste, un poco. Entonces, para mí el paso anterior y el paso, ¿no?, que realmente podrás solucionar, o mitigar, es dejar de ver a las mujeres como objetos y como, pues eso, objetos bonitos que ver y no como humanos, ¿sabes? Que somos. Es que claro, la IA es un catalizador, es un altavoz de repente, ¿no? Que puedes hacer muchísimas cosas, puedes acelerar muchísimas cosas. A mí y a nadie en esta sala se nos ocurre eso. Entonces, claro, el problema es a quién se le ocurre, hacer, este tipo de publicaciones. Entonces, hay que ir ahí porque la IA es complicado pararla, ¿eh? Es una buena ola esta. Lo decía Patri al principio, es que al final hay que romper con la base de todo esto, que es una vez que rompes con ello, es que al final solamente lo que estamos hablando es una representación de algo muy mayor, que si no se rompe no va a haber ese cambio esperado. Em, y que todos salen melones, en plan, ¿de dónde viene esto? Pues viene del mismo lugar, de esa base patriarcal, que hay que ponerse esas gafas, verlo desde abajo para ver que si no rompemos con ello, pues va a seguir habiendo estas repercusiones de una forma u otra, ya sea con una tecnología nueva el día de mañana que se llame OUK o se llame PUA, como se llame, que va a seguir repitiendo esos estereotipos. Que si además juntamos a la IA y a la moda, pues que incluso muchísimas empresas de moda están utilizando la IA ya para hacer sus catálogos y todo eso, también estamos todavía haciendo eco de esos estereotipos. Sí, lo decía antes Tania, ¿no? Que al final la IA son datos y se basan en un histórico, y si ese histórico ya viene sesgado, pues aquí lo tenemos, ¿no? Mm. Con todo el poder además de amplificación. Creo que estamos en un momento en el que podemos cambiar parte de esa historia. Está en manos de las marcas trabajar con mayor diversidad, con también diversidad de cuerpos, morfológico, em, salirnos de esta idea de género binario. O sea, creo que estamos en un momento en el que tenemos todas las herramientas para hacerlo de manera más justa, más paritaria, sin gastarnos tanta pasta, que esto siempre importa a los que siguen mandando. Y poniendo la velocidad. Es decir, yo creo que también con la idea de demostrar que con esta variedad e integrando otras formas y otros patrones, bueno, pues quiero pensar que la respuesta va a ser positiva. Sí, siempre optimistas, por favor, que si Por no. favor. Sí. Pero es complicado, es complicado. Yo creo que ahí también la industria tiene
Tiene un buen tema, pero como digo, creo que también es una forma de por fin desvincularse de ciertos patrones históricos que siempre forman parte del debate. Vale, o sea, me está pareciendo súper interesante todo lo que estamos hablando. Marta, ¿ibas a decir algo? ¿Añadir algo antes de Sí, cortar? me sabe mal porque no te quiero hacer que vaya peor todavía el tiempo, pero yo también quería añadir algo voy a decir para las que nos oyen, porque creo que justo como por el título del podcast seguramente solo nos oirán mujeres, cosa que no debería ser, pero una apuesta que probablemente así sea. Que nosotras también, o sea, más allá de la industria, como consumidoras, también tenemos poder de consumir de aquellas marcas que nos representen y que hagan, ¿vale? Entonces, al final, no es tanto, o sea, sí, obviamente hay un poder heavy, ¿no? Pero también nosotros lo tenemos, ¿eh? Y yo creo que aquí también tenemos algo que decir y tenemos que volvernos eso, a poner, o sea, no solo llevar las gafas, ¿vale? Sino actuar en consecuencia y premiar a aquellas marcas, en este caso de fashion, que es de lo que estamos hablando, que lo hagan bien y que lo Mm, miren y que tengan cuidado sobre ello. Que hay muchas, ¿eh? Hay muchísimas. O sea, yo estaba Por pensando eso, por antes, o sea, eso. hay muchas marcas que lo Lo están sé. haciendo bien y están liderando mujeres en ellas y es como, wow, Sí, están sí. teniendo en cuenta todo eso. Vale, pues llegamos ahora sí al final. Quería hacer una ronda rápida, en plan, para finalizar el podcast con unas preguntas a cada una. O sea, voy a decir una pregunta y me respondéis cada una a esa. Y así 3. Y ya finalizamos la tertulia. Que a mí me está interesando, pese a que teníamos tantos melones por abrir y no los he abierto. O sea, no llegué ni a la mitad del guión, pero bueno, no pasa nada. Habrá más 8M y podemos seguir abriendo todos estos. Vale, la primera sería una conversación que todavía no estamos teniendo dentro de este ecosistema que es, por ejemplo, el marketing y el e-commerce. Empiezo contigo, Marta. Vale. A ver, yo tengo, no sé si la estamos teniendo o yo tengo la sensación de no tenerla. O sea, yo en línea de lo que hablamos de la IA y antes también hemos estado hablando de atributos, esos atributos que se atribuyen a lo femenino y que hasta ahora han estado un poquito denostados, aunque no debiera, tipo la inteligencia emocional y todas esas habilidades blandas. Tengo como la percepción de que precisamente la IA nos va a llevar como una especie de cansancio de lo poco humano, por decirlo de alguna manera, que va a hacer que los atributos que naturalmente han sido femeninos sean como los más demandados y los más buscados. Y espero que nosotras seamos capaces de coger esa oportunidad realmente y de elevar que realmente hacen falta y que a ver si va a ser nuestro momento. A ver si la IA la odiamos, pero o yo estoy un poco cansada, pero no sé, no sé. Esto es una cosa que pensaba el otro día, que siento que cada vez me demandan más a la hora de abrir posiciones, em, skills que, bueno, que a nivel cultural asociamos más a las mujeres. El otro día lo pensaba. No sé si tiene algo que ver y si es un tema de ecosistema o no. Buah, qué buen melones, ¿eh? Patricia. Em, yo estaba pensando en, bueno, por un lado, brecha salarial. De esto creo que lo nombraba antes Tania, pero se habla poco, ahora se empieza a hablar más. Pero creo que hay una parte del poder que es importante que hablemos de esto, pero también evidentemente, del dinero. Y después creo que hablar de feminismo es no solamente hablar de paridad de género, es hablar de igualdad con mujeres racializadas, inmigrantes y un largo etcétera, ¿no? Entonces las mujeres encaminando otras áreas que no se nos pueden olvidar, otras batallas que no se nos pueden olvidar. Sí, mujeres con diversidades funcionales, olvidadas también. Yo siempre abogo por ello, en plan de muy poca diversidad en ello. Sí. Que hay que tenerlas en cuenta, que cuando hablamos de igualdad también están ellas. Em, bueno, es muy interesante lo que comentó Marta. Yo creo que no se habla lo suficiente. Ahora, bueno, voy a decir lo que pensaba y creo que en realidad lo que comentó Marta tiene más sentido. Creo que no se habla lo suficiente de la brecha formativa que hay. Es decir, que hay
muchas mujeres, o sea, y hay muchas más mujeres, ¿no? En carreras humanísticas, bueno, menos técnicas, tecnológicas, etcétera, y eso inevitablemente yo creo que también estoy un poco en una cámara de eco en la que todo el mundo es informático y desarrollador y programador, entonces son todo tíos. Entonces, claro, eso es raro, o sea, eso debería estar cambiando o creo que deberíamos estarlo cambiando. Pero sí que estoy un poco de acuerdo con lo que dice Marta, ¿no? Que si la IA hay una promesa, ¿no? De democratización de conocimiento técnico, tecnológico, probablemente las habilidades blandas, las que siempre hemos ¿no? visto como, está muy bien, eres muy maja y asertiva y nada, haces que todo el mundo se lleve bien. Bueno, pues eso a lo mejor, ojo, que va a ser eso más importante que sepas programar en Python, ¿sabes? Eh, lo dicho, mi melón era el de la brecha, digamos, formativa. Creo que el melón de Marta es mejor. Tu melón es verdad también. Y, y también el del dinero, que tenemos un problema las mujeres que no nos han enseñado tanto a que nos guste el dinero y parece que está feo. Pero también es verdad, o sea, lo heavy de los melones del tema de hoy es que todo es verdad, hasta a veces contradiciéndose en sí mismo, ¿sabes? Que por eso es un temita que a veces uno no sabe bien dónde colocarse y da la cosa para largo. Sí, sí. Lo voy a dejar aquí, tenía más, pero creo que concluyendo así queda genial esta tertulia. No, mira, voy a decir una acción que deberíamos empezar mañana. Titular, en plan de persona que nos estés escuchando, cuando sea esta tertulia, tú te lo pones y justo llegas a este momento del podcast. Una acción que puedas empezar mañana. Tania. Yo creo que las empresas tienen que revisar sus números. Creo que las empresas tienen que empezar a ver cuántas mujeres tienen, en qué puestos y empezar a traquear cómo está siendo su masa de trabajadores y trabajadoras. Creo que deberían tomar conciencia y tener un poco de autoconocimiento y decir, ostras, igual no estoy tan bien como pensaba. Patri. Me uno a esto, ponernos las gafas del feminismo todos los días, sí. Y otra cosa que también me sale después de esta charla es lo que hemos hablado de los filtros de sesgo de género cada vez que utilicemos la IA. Creo que sí que hay un tema ahí donde nosotros podemos, desde nuestra parte individual, trabajarlo, cambiar ese histórico. Marta. Mira, yo diría que cada una de nosotras, y vuelvo a hablar a las mujeres porque doy por hecho que nos van a escuchar mujeres hoy, es que todas ejerzamos el poder que tenemos dentro de nuestro scope y sin que nos dé miedo lo que eso vaya a implicar a nivel de lo que piensen de nosotras, de si vamos a agradar, si no vamos a agradar, si vamos a incomodar. Hecho como lo sabemos hacer, que es bien, con asertividad, con educación, pero que lo ejerzamos, que no nos hagamos ni discursos internos ni oigamos el exterior, ¿no? Que lo ejerzamos el poder cuando lo tenemos, porque es una responsabilidad. Maravilla, me encanta. Cierre perfecto. Chicas, muchísimas gracias por venir por aquí, por sumaros a esta tertulia y nada, espero no veros el año que viene, sino que os siga viendo a lo largo de este año, porque no solamente tenéis cabida en el 8M, sino en todos los días del año. Gracias por venir. Muchas gracias. Gracias. Nos llevamos más preguntas que respuestas, varios melones abiertos y una certeza bastante clara. El cambio no es simbólico, es estructural. Tiene que ver con poder, con dinero, con decisiones y con quién ocupe realmente los espacios donde se define el futuro del sector. No se trata solo de estar, se trata de decidir. No se trata solo de visibilidad, se trata de influencia y no se trata solo de una fecha en el calendario, sino de lo que hacemos el resto del año. Aquí lo dejamos, marketer.
Ya sabes que tienes los mejores artículos sobre el sector online en marketingforecommerce.net. Si te interesa el ecosistema latinoamericano, busca Marketing for E-Commerce México. No te olvides de suscribirte a este podcast que compartimos Rubén Bastón y tu canaria marketer favorita. Y nos escuchamos, como siempre, el próximo lunes. Chao, marketer.